Buenas noches. El día de hoy les venimos a hablar acerca de la literatura colombiana. Este trabajo está presentado por Ana Sofía Pérez Martínez e Isabela Ríos Ortiz. Yo vengo a hablar acerca de 4 sucesos importantes de la literatura colombiana, los cuales son la literatura aborigen, la literatura de la colonia, la literatura de la conquista y la literatura de la independencia. Bueno, la literatura aborigen. La literatura de origen se refiere a aquellos grupos de expresiones literarias que tenían nuestros antepasados, en los cuales buscaban darle explicación a las cosas de por qué sucedían o cómo sucedían. Entonces empezaban a indagar acerca de estos temas y empezaban a hacerse preguntas del por qué y del cómo. Entonces de acá nació el mito, que nosotros lo podemos ver como un texto fantástico o algo que no es tan relevante para nosotros, pero en la realidad es muy importante para aquellos indígenas, porque era su forma de ver el mundo y su forma de ellos saber de dónde provenían, y eran para ellos sucesos reales que pasaron en verdad. Entonces este fue el tipo de texto más importante de la época. Algunas de sus obras más importantes son el Popol Vuh, que no tiene un autor identificado, pero fue escrito por los mayas y los quiché. También está el Chilambalam, que es el libro de libros y tampoco su autor es anónimo y es maya. Y el Ollantay y el Yurupari. Bueno, la siguiente fase importante de la literatura fue la colonia. La literatura de la colonia se basa en relatos de crónicas que narraban del diario vivir, de lo que sucedía en aquella época, de cómo eran las esclavizaciones, de cómo eran que colonizaban América, y de cómo eran sus guerras. De cada suceso que pasaba, ellos lo anotaban y lo mandaban a los reyes o a sus jefes para estar informando acerca de lo que estaba pasando en aquel momento. Uno de los grandes cronistas, falta aclarar que el tipo de texto más importante de la época era la crónica. Sus grandes cronistas fueron Juan Rodríguez y Hernando Domínguez. La conquista. La conquista se manifestó también a través de la crónica, y su finalidad era informar a los reyes acerca de lo que pasaba en los sucesos ocurridos a los conquistadores y del Nuevo Mundo. Su tema histórico era alrededor como de los indias occidentales, y sus temas importantes era como de los paisajes, de las hazañas conquistadoras, costumbres, mitos y leyendas de estos indios. Uno de los grandes cronistas fueron Gonzalo Jiménez de Quesada, Juan de Castellanos y Bartolomé de las Casas. Bueno, y también vengo a hablar de la literatura de la independencia. La literatura de la independencia trata temas como la libertad de pueblos, e inculcó nuevos pensamientos políticos de libertad, hizo nuevos ideales para que la gente tuviera un pensamiento más de libertad y de no estar sometidos a otros gobiernos, etcétera. Grandes autores de esta época fueron como Simón Bolívar, Luis Vargas Tejada y José Joaquín Ortiz. Literatura del Romanticismo. Es el movimiento literario que primó durante el siglo XIX y representaba el individualismo, la libertad, la creación y la expresión artística. Se caracterizaba por el culto, el ansia de libertad, el espíritu libertador y sus textos narrativos y líricos. Sus obras literarias son la intimidad del poeta, el paisaje, música y política. Sus autores son Gregorio Gutiérrez, Julio Flores, Rafael Pombo y Jorge Isaac.
Literatura costumbrista. Fue un movimiento artístico que buscaba mostrar las costumbres, culturas, folclore y religiones. Se caracterizaba por expresar el amor por lo inmediato, su ambiente y sus costumbres a través de un periodismo y el teatro. Sus obras literarias son los cubanos pintados por sí mismos, los mexicanos pintados por sí mismos, los valencianos pintados por sí mismos, y sus autores son Tomás Carrasquilla, José Eugenio Díaz y José María. Literatura del modernismo. Un movimiento literario liderado por Rubén Darío, quien propone un nuevo sentido estético como reacción al romanticismo. Sus características son que esta literatura se aleja de la política y de las creencias religiosas, y también su texto es narrativo. Sus obras son Cuentos frágiles, El bachiller y Versos libres. Sus autores son José Asunción Silva, Guillermo Valencia y Eduardo Castillo. Literatura del vanguardismo. Es un conjunto de obras literarias que rompieron esquemas antiguos y trajeron nuevos y diferentes tendencias literarias. Sus obras literarias son Los pobres, El retorno de Hades, Flautas y puñales. Y sus autores son César Vallejo, Vicente García y Eduard Munch.